Tercer paro nacional en Colombia. Sí, no estamos solos. No estamos solos. No estamos. Algo que parecía que podía durar poquito, de pronto se ha expandido, y la verdad es que Colombia es un país que viene, y tú estuviste ahí, hiciste un reportaje para CNN sobre lo que fue el acuerdo de paz con toda la situación que había en materia de la FARC y todo lo demás ahí. Y por lo tanto es un país que tiene una cercanía hacia situaciones de violencia civil muy fuerte, muy reciente. Y por lo tanto, cuando estas cosas se suceden, uno siempre dice, chuta. Sí, fíjate. ¿Qué puede pasar aquí? Con este reportaje, antes de entrar a lo que pasó hoy día, o partamos por lo que pasó hoy día, que fue una gran movilización, no del mismo nivel que el primer paro y los paros anteriores, los otros dos, pero y sobre todo el primero, no la misma cantidad de gente, pero muy amplio en cuanto a los lugares. 180 localidades, ciudades en las que se realizaron marchas, es decir, una movilización no solamente en Bogotá, sino que en todo el país. Y las reivindicaciones, todo esto empezó por el rumor, ni siquiera había salido la ley, que iban a modificar el sistema de pensiones. Y en anticipo a eso, igual que en Chile con el metro, bueno, la gente ya había una saturación por una diversidad de razones, y esto fue, digamos, fue lo que gatilló, y a esto se han ido sumando una gran cantidad de protagonistas, y hoy día quizás los más importantes en las manifestaciones fueron los pueblos indígenas, porque ha habido siempre en Colombia una gran disputa por las tierras, y hay mucho, se corren rejas, se expulsan a indígenas de sus territorios, y hoy día Colombia, producto de la guerra civil o de la guerra que se libró con la FARC y aún con el ELN, bueno, hay más de cientos de miles, más de 1 millón de personas desplazadas, y muchos de ellos están a la salida de Bogotá, en un lugar que se llama Ciudad Bolívar. Y allí, en el reportaje, y esa era la anécdota que iba a contar, voy allá y cuando llegamos al lugar, mira, es una pobreza que yo no he visto en Chile, pero nada similar en Chile. En Bogotá. Ya. A la salida, como quien dice, fuimos a San Bernardo, un barrio donde vive 500.000 de personas, y la mayoría de ellos son desplazados de los campos que, producto de la violencia, y allí dicen los grupos armados, no distinguen entre el ejército y la guerrilla. Y la guerrilla. Exacto. Por una u otra razón, y hablé con gente que había huido de la FARC, y había gente que había huido de los paramilitares y del ejército. Por lo tanto, al parecer hay de distintas, y de latifundistas o narcotraficantes que han aprovechado esta circunstancia y se han ido apoderando de las tierras, y se han asentado y han hecho suyas esas tierras. Bueno, cuando llegamos allí, veníamos en un taxi, y el taxista venía súper nervioso, no quería entrar. Y bueno, dice, y escondan la cámara. Yo veo y digo, pero si hay un retén de policía, ¿por qué vamos a esconder la cámara? Podríamos gritar si tuviéramos... No, me dijo, ellos son los que llaman a los delincuentes. O sea, cuidado, porque justamente los policías representan un peligro, y eso te dice mucho sobre lo que es el Estado en Colombia, y te estoy hablando de Bogotá, no de lugares remotos. Esto fue hace, ¿cuánto? ¿1 año y medio? 1 año y medio. Mucho antes yo había hecho otro reportaje, estaba en otro canal, y había estado en un lugar que se llama Apartadó, que está cerca de la frontera con Panamá. Y allí era infinitamente peor. Es decir, allí era, digamos, la ley de la selva. El más fuerte imponía su ley, y los más fuertes en ese lugar, en ese momento, eran los paramilitares, y el que no se sometía a los paramilitares simplemente lo exterminaban, lo asesinaban. En fin, la situación en Colombia es tremendamente explosiva, entre otras cosas porque está toda esta situación, los acuerdos de paz. Uno de los elementos centrales que exigió la FARC fue una reforma agraria y una repartición de tierra. Bueno, eso no está ocurriendo. Y hay cientos de miles de personas que fueron desplazadas injustamente, es decir, por la fuerza, y que están esperando que les devuelvan lo que era de ellos, sus parcelas, y muchos de ellos están en las afueras de Bogotá. Por lo tanto, la explosividad de esta gente es enorme.
Y a mí me sorprende que la violencia, o si tú quieres, los saqueos, o ese tipo de violencia que hemos tenido en Chile, no ha sido, por lo menos por lo que recibimos a través de las agencias, no ha sido tan importante en Colombia, pero tiene un potencial explosivo y sobre todo en las zonas rurales, que hasta el momento no se han pronunciado. Pero si tú hablas de inequidad, de injusticia, de un maltrato por parte, es decir, donde la arbitrariedad es total. Como me dijo una guerrillera de la FARC, me dijo, mira, la única manera que una mujer no va a ser violada aquí en el campo es con un fusil en la mano. Es decir, ese nivel de precariedad, ese nivel de inseguridad. Y fíjate que el 40% de los miembros de la FARC eran mujeres. Es decir, para una mujer estar en la FARC con un fusil era un seguro de vida y un seguro de integridad de que no iba a ser abusada. Y si eso es como lo estás señalando tú, por ejemplo, estamos viendo estas manifestaciones. ¿Quiénes son las personas que salieron acá, los que... Bueno, aquí hay una gran participación de estudiantes, sí, pero hoy día había un gran contingente indígena. A estas marchas también han llamado a las distintas organizaciones sindicales que han sido bastante activas. Y bueno, se está dando un cambio político además en Colombia, es decir, Colombia está lentamente virando desde el uribismo, que era la derecha, a una posición más proclive a la centroizquierda. De hecho, las últimas elecciones municipales, la centroizquierda ganó la municipalidad de Bogotá, el municipio de Bogotá, que es el municipio más emblemático del país. Y en las últimas elecciones presidenciales, Iván Duque, el presidente, enfrentó un desafío serio de la centroizquierda como nunca antes había ocurrido. Es decir, habían conservadores y liberales, y en general es una pelea entre distintas corrientes del liberalismo. Uribe es un liberal, pero el Centro Democrático, que es su facción del liberalismo, que se escindió del liberalismo, entre ellos, digamos, dentro del liberalismo, surge la mayoría de los líderes, los conservadores han ido quedando un poco más rezagados. Pero ¿tú crees que este tipo de cosas puede gatillar, por ejemplo, bueno, ahí tienes a los indígenas. Sí, que puede gatillar el que los acuerdos de paz que se generaron con veedores extranjeros y todo lo demás eventualmente se puedan desarmar? Bueno, yo creo que están relativamente desarmados, porque el número de crímenes y de asesinatos, de confusos incidentes, en que mueren asesinados no solamente ex guerrilleros de la FARC, pero dirigentes sindicales, ecologistas, indígenas, es muy alto y ha ido creciendo. Entonces, esta falta de seguridad, muchos la interpretan como la ausencia de compromiso por parte del gobierno de Iván Duque, que tiene una popularidad muy baja, porque, digamos, tú podrías discrepar con Uribe, digamos, con todo lo que él denominaba su política de seguridad democrática, ese era el eslogan que él tenía, pero Uribe tenía un carisma, y es todavía inmensamente popular en Colombia. Él tiene un liderazgo natural, que bueno, natural, se lo ganó a lo largo de los años. Pero Duque es su ahijado y no tiene, digamos, el ángel que tuvo Uribe, digamos, desde el punto de vista del carisma político. Por lo tanto, él ha sido visto como un presidente bastante pasivo, muy pasivo, y esa es la crítica que le hacen prácticamente todos, y que, digamos, no está controlando la situación y no la está controlando en una de las reivindicaciones más importantes de derecha a izquierda en Colombia, que es la seguridad. En todas partes la seguridad es una reivindicación muy profunda de la población. Eso te lo piden los dos lados. Exacto. Es decir, la izquierda no quiere ser asesinada y la derecha tampoco quiere estar expuesta digamos, a situaciones, bueno, a esta figura que son los sicarios, que son asesinos pagados. O al realce de las guerrillas, digamos que puede ser. Claro, y sobre todo una guerrilla que en algún momento controló no controló, pero tuvo influencia en una parte muy importante del territorio. Es decir, había periodos en que muchos bogotanos no podían salir de la capital y viajar 150 kilómetros por el temor de encontrarse con estos retenes, que así lo llamaban, la guerrilla, y ahí hacían bajar del auto a la gente y si creían que tenía dinero, los secuestraban a cambio de, digamos, de un rescate. Claro. Ahora, una pregunta. En términos de la economía colombiana,
tiene un factor dentro de la situación. Tú dices de que esto tiene que ver con, o lo que gatilló esto es una modificación en la situación de pensiones de... Exacto. Bueno, Colombia está en lo mismo que estamos todos, con un frenazo económico, y si tú vas a Brasil y Argentina, Chile, todos estamos experimentando esto. En todas partes está subiendo el dólar, se están debilitando las monedas nacionales, ha pasado en Brasil, y eso significa que muchas importaciones se tornan más caras y una serie de insumos, por lo tanto, y el precio de las materias primas ha bajado. De manera que el Estado tiene menos recursos y aquellos que tienen empresas y viven de la exportación están con dificultades. Por lo tanto, Colombia está viviendo objetivamente una situación económica difícil en que el gobierno no tiene tantos recursos como para decir, bueno, vamos a cooptar, bien, vamos a resolver. El tema de las pensiones lo congelaron, ¿eh? Pero, lo congelaron. Claro, pero hay una serie, es tan vasta la gama de demandas en todos los ámbitos que finalmente el gobierno del presidente Duque le tocó la hora del destape. Es decir, Colombia tuvo con una tapa, y esa tapa era la guerra. Mientras estaban en guerra y había un temor real de que las FARC pudieran, si no conquistar el poder, amagar el poder, bueno, mucha gente se abstuvo y tenían miedo de ser homologados o que dijeran, este trabaja, es un simpatizante, y someterse, digamos, a la brutal represión que existió en los años de la lucha contra la FARC. O sea, si había la menor sospecha o se te motejaba de ayudista, bueno, las consecuencias eran tremendas. Bueno, eso ha desaparecido. Con finalmente la firma de los acuerdos de paz, la FARC no está actuando militarmente, salvo una pequeña disidencia, pero no está actuando, y eso ha liberado a la gente a que se expresen políticamente de una manera que no lo pudieron hacer antes. Y eso es una de las causas, yo creo, una de las razones importantes por qué los colombianos se están expresando con tanta vehemencia y con tanta intensidad. El gobierno tiene la gran esperanza que para ellos la Navidad va a ser como la campana que los va a librar, y que por lo menos ya de aquí a Navidad pueden controlar un poco la situación, pero nunca se esperaron tener este nivel de movilización. Ahora, y lo pusimos nosotros en el título, este es el tercer paro nacional. Y los paros en Colombia han sido transversalmente intensos. No, en general... ¿O son manifestaciones más bien No tenían paros. O sea, desde el siglo pasado que no tenían paros de esta magnitud. O sea, en Colombia, en muchos sentidos, la política de los movimientos sociales estaba congelada. Había muy pocas manifestaciones, justamente por esta situación en que las Fuerzas Armadas operaban con mucha libertad. Incluso en Colombia ahora también se discute esta fuerza, el equivalente a las Fuerzas Especiales, SMAT se llama en Colombia, que causó la muerte de un joven, y bueno, eso creó una tremenda protesta, y hay mucha oposición a la forma en que ha operado la represión, como suele ocurrir en estas situaciones, en un país donde la violencia es endémica. Es decir, Chile, comparado con Colombia, no tiene violencia. La tasa de homicidio en Chile es bajísima, una de las más bajas de América Latina. La colombiana es enorme, y sobre todo en las zonas rurales, es decir, el que tiene un revólver o el que tiene un arma define la situación. ¿Y qué tanto han estado presentes en toda esta situación? Algo que siempre que se analizaba la situación colombiana hasta antes del acuerdo de paz, los carteles colombianos eran, pero singularizados como actores, no como pasivos, digamos. Bueno, en eso Colombia ha avanzado mucho. Colombia tiene una tradición de carteles de distintos tipos. Es decir, antes que entrar la droga eran los esmeralderos.
la Esmeralda, y digamos ellos controlaban regiones de distintos del país, y todavía hoy día lo que ha ocurrido con los narcotraficantes es que se han institucionalizado. La mayoría de ellos se ha convertido en latifundistas, es decir, con los dineros que obtuvieron, compraron, expropiaron, expulsaron y se han asentado y hoy día se presentan como ganaderos. De hecho, los grupos paramilitares que estaban financiados por estos ganaderos eran narcotraficantes, o muchos de ellos provenían del tráfico, y hoy día están más institucionalizados, y ciudades que tenían una pésima reputación, como Medellín, han florecido y se ha tranquilizado desde ese punto de vista. Pero si tú vas a un enfrentamiento, por ejemplo, en materia de reforma agraria, y vas a querer que esta gente devuelva las tierras que se apropiaron de mala forma, bueno, yo creo que ahí tienes un pleito mayor, y creo que el presidente Duque no está en condiciones de enfrentarlo. Hacemos una pausa. Con una popularidad muy baja, superior a la del presidente Piñera, pero muy baja.